dónde vamos, bichos? ¿A dónde vamos? De paseo. El rastro del puerco. El rastro del puerco. Busca, busca. Busca, puerco. Busca, 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 busca. Busca, busca, busca. Por ahí. Vamos por el camino. Por el caminito ese. Todo el tiempo. Busca. Vamos, vamos. Así aparece por ahí. Y le damos un susto. O nos lo da él, a nosotros. ¡Áuchelos! ¡Áuchelotes! Traemos el palo de... ¡Ay! Perdón. Traemos el palo de avellano. Y traemos este buen hombre también. Este malo será. Malo será. Malo será. Malo será. Vamos. Chibrín. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Este va más. Sobre todo el blanco. Va más por cosas pequeñas. Tipo conejo. Conejo, si alguna perdiz, algún faisán. El otro día vi un faisán. Hacía años que no vi un faisán, macho. Por lo menos en esta zona de aquí. Pero años que no había yo un faisán aquí. Años. Y yo, coño. Y ayer y antes de ayer andaban por aquí dos. Yo creo que eran patos, pero unos patos muy raros, blancos, grandes, enormes. Y yo no sé si no estarían de paso porque irían de... Pero no sé, las migraciones las suelen hacer con bandadas más grandes. No sé si hay migraciones de una sola pareja, no lo sé. Pero estos desde luego eran enormes. Y se pusieron allí al lado de casa. No tenían miedo ninguno, ni a los perros, ni a mí, ni a nadie. Yo pensé, igual se le escapó a alguien por ahí. Pero ayer los volví a ver. Y andaban en parejas los dos. Deben estar por aquí descansando. Como tienen la piscina ahí arriba. Y ahí abajo tienen para comer, pues aprovechen. Y vienen a descansar aquí. ¡Chuchos! ¡Vámonos! Mira, aquí no sé si se ve. No, este aún no está más rascado. Este aún no está más rascado. Aquí se rascan los jabatos para quitarse las garrapatas y toda la mierda que traen. Este teléfono enfoca como un carajo. Es duro como una piedra, eso sí, pesa casi 1 kilo. Puedes pasar con el tractor por encima que no lo rompes, pero la cámara, mira solleña. Este tampoco lo tiene, a ver si encuentro algo. Ahí que hay, un fulano. Aquí tampoco. Y nada. Vamos en casa, aburrido. Dije, pues nada, para el monte todo. Y aquí hay unas castañas que podéis fumar. Viene mi hermana a ellas mucho. A ver si hay alguna por ahí. Y os la enseño. Castañas como estas no las vais a ver. Espera, que esto es un marizo. Ay, a ver lo que era esto. Coño, como que buenísimo. Bueno, es igual. Coño, no aparece ninguna ahora. Me debe quedar mal. Aquí estas patas son pequeñas.
son pequeñas. Estas son pequeñas. Esto no me hace. Esta es para enseñar. Y eso, que aquí hay un castañal, que esta zona es la que mejor yo siempre. Se llama el castañal de... No, castaños de papá, que siempre venía ellas aquí, pero el pobre ya no viene porque ya no está. Y aquí tengo una piedra, que el día que baje con el tractor, a ver si la veo por arriba. Si no me la chingaron ya. Bueno, la tengo que lavar, mirad. Qué pasada de piedra de cuarzo más guapa tengo aquí. La puse ahí a lavar. Espera un poquito, cuarzo. Lo que pasa es que debe pesar 5 kilos. Para llevarla de aquí para arriba me quejo, ¿no? Entonces la tengo aquí, es muy bonita. Por aquí ya está, hay que limpiarla aquí. El día que me haga con... mi mano. El día que me haga con el tractor, pues se elevaré para arriba. Voy a ponerla por ahí, por algún sitio. Me queda guay. Y nada, venimos a ver dónde se van los perros ya. ¡Chucho! Ah, estáis ahí, vale. Mira, esto todo lo que hay aquí. Todo esto. Aunque os parezca que ahí no hay suelo. Aquí debajo hay suelo, porque esto dentro de unos días lo tengo que desbrozar con el tractor, que me están trayendo unas piezas para empezar a desbrozar todo este desastre que tengo aquí. Y os enseñaré esta zona. Está aquí al lado de este carballo, que yo no sé los cientos de años, cienes y cienes de años que debe tener esto. Os enseñaré una imagen así, y después os enseñaré otra cuando ya está todo desbrozado. Vais a flipar la diferencia que hay. La altura está allí, la altura empieza allí y después baja. Y el suelo está por aquí. O sea, mirar todo el trozo de silveiral que hay allí. Todo eso es zarza. Todo. Porque allí hay como una bajada. Y todo eso es zarza. Hasta la altura del suelo es este. Esta es la altura del suelo. Bueno, pues desde ahí empieza a subir. Os lo enseñaré cuando se cago en la puta. Déjenme cambiar el teléfono además porque... Mira. Y venimos ahora, porque ahora, si tenemos un poquito de suerte, o de mala suerte, vete tú a saber, podríamos ver algo. Podríamos ver un zorro, podríamos ver un jabalí rompiéndonos las piernas. Podríamos ver algo así interesante. No, menos. Tampoco va a ser para tanto. ¡Tolo! La tuya se me fue. Bueno, voy a volver. Y eso. Y... moito cuidadillo. Joder. ¿Veis? Aquí. De rascarse. Lo tenía que cortar yo, ya me lo cortaron ellos. Muy bien, chavales, muy bien. Habéis hecho muy bien. Por aquí se rascan mucho. Tienen varios puntos aquí para rascarse. Se van a bañar primero allí a un lodazal que hay, grande. Hay un lodazal allí tremendo. Yo no sé si estoy tapando el micro, si no estoy tapando el micro. Si estoy tapando el micro, pues es igual. ¿Veis? Esto es una marca de rascarse. Se bañan allí en un lodazal que hay. Y después vienen estos árboles que tienen la corteza muy dura. Mirad este como me lo tiene. Esto lo tiene medio caído ya. Esto tengo que venir a quitarlo. Esto es un peligro. Manda. E viene a trabajo. Buah, está podre de todo, madre mía. Esto está pocho de todo. Sal de ahí, Tolo, sal de ahí. Esto está podrido, está más podrido que yo hace un año. Y nada. Esperad, que voy a cambiar. Joder, con el teléfono de los huevos. Y es que yo no sé dónde tiene el micro esto. Si os digo la verdad.
Que a veces lo pongo de una manera, a veces lo pongo de otra. Y yo no sé. Y a veces se queda como si estuviera tapando el micro. Pero bueno, lo que te interesa es que yo subo volumen, eso no queda un poco. Y ahí nada. Y aquí eso se vienen a rascar, se quitan las carrachas y toda la mierda que traen. Y después vas tú por aquí y te las traes pegadas al cuerpo. ¿Ves? Por aquí. Estas noches anduvieron doentes, por eso hoy traje a los perros para abajo, para que cojan los olores todos, porque estas 2 noches andaban locos desde arriba. ¿Verdad, Tolete? Que andabais locos los dos. Sí, andábamos locos porque, claro, nosotros damos la voz de alarma, pero no tenemos cuerpo para enfrentar la amenaza. Entonces tampoco nos explayamos tanto. ¿Y qué carajo pasó? Que está todo esto plano. ¿Y qué pasó aquí? Aquí está como si entrara un coche o algo. Uy. Oh, qué coño. Esto es del agua, puede ser del agua. Del agua que cayó estos días tan fuerte. Mira, ahí tengo otro para quitar allí. Ahí, vamos. Tengo aquí. ¡Baby! La que más me interesa que no se pierda es la pequeñita, que la pequeñita. ¡Baby, ven, corre! ¿Dónde estás? Toma, ven. La pequeñita no le gusta mucho esto, porque se enreda toda con el pelo. Va a buscar a Baby, corre. Va a buscar a Baby, corre. Va a buscar. ¿Dónde está? Va a buscar. ¿Dónde está? Baby. Y a ver. Ahí viene. ¿Estás ahí, Filomena? Ven, que vamos hasta aquí abajo. Vamos hasta aquí y ya nos vamos. A ver si hay algún carreiro por ahí para poder cruzar hasta allá. Hasta el riachuelo y vamos. Y si no, nos vamos. Bueno. Y nada. Y girando por aquí. Porque mañana no sé, martes ya llueve otra vez. Pero lo que corresponde, porque llevamos unos días aquí de mes de agosto que me tira pánico esto. Hay una fuente ahí arriba que yo tengo 44 años y en la puta vida la vi echar tan poquito como este año. Y es, mire, aquí, mire, esto, ¿veis? ¿Veis los fieitos estos? ¿Veis? Por aquí, si podéis, evitar andar siempre, donde haya fieitos, ¿vale? Porque vais a llegar a casa llenos de carrachas. Siempre. Pues por ahí va el camino del jabalí. Y como yo no quiero que los perros se me llenen de carrachas, que carracha es garrapata en gallego, ¿vale? Y que no es de eso que coja un puto diccionario. Diccionario o que lo google. Que hoy en día hay que darlo todo mascado, carajo. Entonces por ahí no vamos a ir porque hay mucho. Fieito también. Fieito es el hecho. En gallego. Así. Cogéis el Google Translate y os lo trasladáis. Vale. Así que voy a dar la vuelta para arriba porque esto está hecho un Cristo. Por ahí no me voy a meter ni de coña. Joder con el teléfono como pesa, madre de Dios bendito. A ver si no tapamos el micro, hágame una mano. Es que es una cosa. Bueno, en fin. En fin, será fin. Vámonos, Manolos. Luego otro. Y nada. Me cago en diablo, yo vine todo abrigado, pero. Ahora hay que ir para arriba, tengo un frío, tengo una calor de carajo. Tolo, ¿a dónde vas? No me cojas carrerilla por ahí, Tolo no, por ahí no. Tolo. Por ahí no. Uy. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿qué hay ahí? La cámara es una puta basura, también te lo digo yo. Eso ya no hace falta que me lo diga nadie. Que ya os lo digo yo ahora mismo. Pero bueno, es lo que hay.
Yo este teléfono lo compré por la dureza que tiene. Es un teléfono para trabajar, así que me la pela. Ahora sí, ayer anduve partiendo nueces con él y no hay problema. Y como si le partes la cabeza a uno, que también te lo aguanta, que te lo digo yo. No hice la prueba, pero yo creo que le paso con el tractor por encima y no le pasa nada. Pero si no pesa 1 kilo, poco no andará. Pero así, desde que voy para aquí para arriba, hago bices. Hago bices, hago tristes. Otro cacho aquí de mierda tirado. Que lo tiene que venir a sacar. Nene, claro, nene. Nene lo tiene que venir a sacar. Y ya no sé qué hacer con tanta divina madera. ¿Queréis madera? Más madera. Si queréis madera, iría a cortar. si queréis madera, avisadme. Pero tenéis que venir aquí a cortarla conmigo, ¿eh? Si no, no vale. Yo no quiero dinero. Yo quiero gente que venga aquí. Que venga aquí, la corte y se la lleve. No quiero un duro. Vamos, Tolo. Venís aquí un día conmigo, ¿eh? Y todo lo que os quepa en un remolque os lo lleváis. Y ya está. Pero como sé que no va a venir nadie, pues por eso lo digo también. ¡Tolín! ¡Tolín! Mira cómo corre Tolín. ¡Tolín, Tolín, Tolín! A Tolín lo bueno que tiene es que no se le pierde en el monte. Unos blancos. A ver, chuchos, ¿por dónde vamos? Por ahí no, que está todo lleno de mierda. Vení por aquí. Vamos por allí vinimos. Vamos por aquí. Vamos por aquí, cenutrios. ¿Qué es? Bueno, pues tenía yo ganas de hacer un paseíto. Todo el puto día sentado. Fin de semana. Mierda. Yes. Muy bien, escuchas los pajaritos. Piu, 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 piu. Está la puta máquina esa ahí zuando, si no se escuchaba nada a esta hora. Y no tenemos suerte, no vamos a ver ningún pichejo. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Cholos! Un corzo o algo. Vamos, venga, ¿dónde va otro? Ahora desaparece otro. Vamos a ver viñón. Que ahí se verá. Ay, ay, que tú eres viejecilla. Vente, anda. Corre, cariño. Nada más se abre un poquito ya. No se ve nada. Tengo que comprar la linterna esa. Estoy mirando entre varias. Hay unas linternas. Bueno, te pones aquí y parece de día. Es la que me hace falta. Para venir un día de noche. Para venir un día de noche por aquí porque te digo yo que vais a flipar. Vais a flipar de la cantidad de bichos que vais a ver aquí. Bueno, bichos, a ver, no vais a ver tigres ni de Bengala ni elefantes del Mogadiscio. Vale. Vais a ver jabalíes y un corzo, un zorro, un tejón y poco más. Lo que vais a ver. ¿Qué pasa, Tolo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué coño hay? Bueno, con precaución, ¿eh? Con precaución, porque aquí todo trae. Vamos a dejarnos de tonterías, escuchar lo que hay que escuchar y nada más. Cabrones, como saltáis por ahí. No, porque hay sitios que se puede ir de coña y hay sitios que no, sitios así cerrados. Pues a estas horas, coña ninguna. Porque te aparece aquí ahora por este lado una cosa negra corriendo hacia ti de 200 kilos y te parte a la mitad.
Y estoy solo aquí en el monte. Que a ver, ya digo, no es lo habitual. Pero mejor, pues, intentar evitar. Vale, chavalotes. Así que nada, corto y cambio. O cambio y corto, no sé cómo era. Y me voy para arriba, que me queda un cacho. Estos dos ya deben tener hambre, están en primera línea de combate. Y yo voy que no llego ni al frente. Toma, para el que lo quiera. ¿Qué es? Aquí también había para cortar, ahí para cortar primero. Si me pongo a mirar para todo lo que hay que cortar ya me vuelvo loco aquí. Ya paso. ¡Paso! Paso. Y dejar crecer el monte. ¿Qué carajo cortar ni qué hostias? ¿Dónde van estos? ¡Ey! ¡Chuch! ¡Por aquí! ¿Dónde vais? ¡Oye! ¡Ay, madre, parió! Que yo por ahí no puedo saltar, cabrón. Sí, hombre, estás tú bueno que voy a saltar yo por ahí. Yo es claro, yo no soy un carajo. Yo es clareñate vosotros. Venid para aquí. Bueno, aquí vamos a salir a la luz. Vamos a salir a la luz. Ven para aquí, anda. Aquí ya vamos a ver un poquito más. Bueno, tú estás bastante tranquilo ahora por aquí y de repente te aparece por aquí. ¡Bum! Y ni te enteras lo que te ha atropellado. Lo bueno es que se suelen escuchar. Antes de únicamente que esté ahí agazapado, pero se suelen escuchar. Y ya digo, no es normal. Están a su bola, tú estás a la tuya y ya está. ¿No? Ay, mira el otro cabrón, ¿dónde está? Vamos, baby, ya vamos. Bueno, ¿dónde está? ¿O qué es eso? Tolo. Ven aquí, ven. ¿Qué pasa? ¿Que nos dejas aquí tirados? Hijo de tu madre. Baby. Claro, ahora te fuiste para otro lado y no puedes volver, ¿no? Claro, te tengo que buscar. La madre que te... Ay, la madre que te parió. Estás de coña, ¿no? Claro que sí, claro. Te fuiste para allí y ahora no puedes venir para aquí. ¿Puedes? Sí que puede, sí que puede, que hay una campeona. Ven aquí, rata. Mira cómo le alumbra los ojos, que parece un perro diabólico. ¡Ay! Y nada de eso, nos vamos. Cambio y corto. Y te lo meto en el orto. Vamos para arriba, a echar de comer esto y nada más. Vale. ¡Hala! Dios reparta suerte.